Hola amigos, bienvenidos a este su canal de YouTube Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Juan Guaidó rechaza propuesta de Nicolás Maduro. Todo acuerdo político empieza por su salida del poder. Comandantes que intentaron dar golpe a Maduro hace un año respondieron a Vladimir Padrino López: el estúpido es usted que no apareció a defender su revolución. Tensión entre Venezuela y Brasil por la orden del gobierno de Bolsonaro para que los diplomáticos chavistas abandonen el país en los próximos días. Irán rechaza acusaciones de Estados Unidos sobre ayuda al régimen de Maduro a cambio de oro. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes, queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video. Dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo y también dale me gusta si estás de acuerdo que Juan Guaidó rechazara la propuesta de diálogo de Nicolás Maduro. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Y otra cosa es pedirte que te quedes en casa. Donde quiera que estés, quédate en casa. También te pedimos que nos acompañes hasta el final del video para que no te pierdas la información y nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas noticias. Iniciamos esta emisión de noticias de Venezuela hoy con la publicada por el periódico digital Infobae, una noticia que está caliente y está publicada también en la mayoría de periódicos de la prensa internacional. Juan Guaidó rechaza propuesta de Nicolás Maduro. Todo acuerdo político empieza por tu salida del poder. Por medio de un video que fue difundido en las redes sociales el viernes, Juan Guaidó ratificó que la oposición de Venezuela no está en la disposición de distraerse de sus objetivos actuales. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la única forma que existe de que se consiga un acuerdo político en Venezuela para salvar al país es que se produzca la salida de Nicolás Maduro del poder. Aquí no vamos a seguir comprando más tiempo, ya se acabaron las trampas, Nicolás. Si quieren un acuerdo político, entonces deben partir de una premisa: no hay solución a la crisis de Venezuela mientras estén usurpando el poder. Tu indolencia, inacción, tu incompetencia y los vínculos con el narcotráfico se comió todo el oxígeno, todo el tiempo y las opciones que estaban sobre la mesa en algún momento. Así lo dijo Juan Guaidó en una nota de prensa. Guaidó ratificó que la oposición en Venezuela tiene objetivos que son muy claros y que no se van a distraer, como tampoco van a bajar la presión que existe actualmente en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Aclaró que en su condición de presidente interino de Venezuela y de la Asamblea Nacional, que en un acuerdo político histórico sería la manera de cómo salvar a Venezuela, pero que la condición para Nicolás Maduro es que cese la usurpación. El país está muriendo y la única forma que hay de salvarlo es con un acuerdo político histórico que nos permita que podamos acceder a la ayuda financiera internacional que necesita el país de manera urgente. Y para que esto ocurra, hay una condición muy clara y es que dejes de usurpar el poder, continuó diciendo Guaidó. Y esto no es una condición que la está poniendo Juan Guaidó, es una condición que la ha impuesto la realidad que el régimen ha creado. Todo acuerdo político parte de ese punto, la salida del poder, dijo Guaidó. Recordó que no hay forma ni posibilidad alguna de que los países y los organismos internacionales presten sus recursos a un hombre que actualmente está acusado de participar en actos de narcotráfico y terrorismo internacional y que no cuenta con el reconocimiento del pueblo de Venezuela y además está ejerciendo de manera inconstitucional el poder en el país. Advirtió además: yo no estoy planteando que se me entregue el poder. Tenemos y estoy en plena conciencia de la responsabilidad que tiene mi cargo y que los cargos son y deben ser temporales. El pueblo tiene el derecho a que se les permita elegir a su presidente porque esta lucha al final es la lucha para que la gente elija. Guaidó insistió en que está dispuesto a hacer todo lo que haga falta
cualquier cosa necesaria para que se salve a Venezuela de un daño de proporciones impredecibles. Y óyelo bien, dijo refiriéndose a Nicolás Maduro, para salvarla, no para que los criminales que han estado destruyendo Venezuela continúen maltratando y eliminando al pueblo y que todo siga igual. Aquí no se va a seguir utilizando la tragedia que ustedes han generado para mantenerse otro rato más en el poder, dijo Guaidó. Fue muy categórico y claro en su mensaje, cuando dijo también que el cese al fuego del que está hablando Nicolás Maduro debe partir por dejar el amedrentamiento, la persecución, entre otras acciones en contra de la gente de Venezuela que lucha y reclama por condiciones de vivir con dignidad. Las diferencias inmensas que nos separan son públicas y notorias, de manera que imagino que con ese lenguaje belicista que está pidiendo el cese al fuego, se está refiriendo a lo que estamos exigiendo hace años nosotros, que la dictadura deje de ordenar a sus paramilitares, esbirros y aparatos de represión que eliminen a venezolanos por estar en las calles, por manifestar, por reclamar o por luchar en contra del hambre. Dijo que también implica un cese al fuego, que se deje de perseguir a las enfermeras y médicos que han estado denunciando la verdad de los hospitales en Venezuela. Dejar de sabotear las acciones como la del programa Teleconsulta, el Plan Héroes de la Salud, así como la entrada de la ayuda humanitaria que podría ayudar a calmar el hambre de muchos venezolanos. Añadió que es indispensable que la dictadura deje en paz a quienes, a pesar de todo, se mantienen intentando producir en Venezuela, frente a la torpeza que ha destacado la materia económica, que lo único que ha hecho es producir más hambre, desempleo, más inflación y también enfrentamientos en el país. Deje de perseguir y deje de una vez por todas en libertad a los presos políticos, tanto militares como civiles, que siempre usa como fichas de canje cuando le conviene. Amigos, ahí está la respuesta de Juan Guaidó a Nicolás Maduro, una respuesta contundente. Continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Comandantes que intentaron dar golpe a Maduro hace un año respondieron a Vladimir Padrino López: el estúpido es usted, que no apareció a defender su revolución. Conforme a agencia de prensa EFE. Haciendo referencia a la Operación Libertad del 30 de abril del año pasado, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que hace un año se había derrotado a una conspiración donde la estupidez fue lo que más sobresalió. La respuesta a esta declaración fue la carta abierta de los comandantes del 30A, en la que responden al general: si fue tan estúpido el movimiento, ¿cómo es que después de un año tuvieron que colocar un aparato de propaganda para poder opacar lo que usted llama estupidez? ¿Cómo explicas que movilizáramos toda la seguridad del Palacio de Miraflores para que estuvieran a la orden de la Constitución? Continúa la carta y le dice al ministro de Defensa: tú reaccionaste a las 11 de la mañana porque pensaste que como tú lo harías, íbamos a retroceder en cumplir con parte de la misión, que era la de apoyar la institucionalidad democrática, cosa que no te atreviste a hacer porque Michael Moreno no dio el paso. Te faltó aplicar un poquito de tu retórica pseudoinstitucional para que se cumpliera con tu palabra. Nosotros representamos el clamor del 80% de la sociedad de Venezuela y tú representas a un pseudo gobierno que ya tiene garantizado un lado que no es el correcto de la historia. Estás defendiendo una situación de país feliz solo porque existe en tu imaginación, que está representada por el mayor índice de desempleo, corrupción, pobreza, clientelismo y delincuencia. La misiva finaliza diciendo: ¿con qué cara puedes ver a un soldado y le explicas que gana $2 mensuales cuando el pseudogobierno que defiendes desde el 1999 se ha robado el equivalente a 30 planes Marshall? Estos datos están blindados de la influencia de tu infame retórica. Te contamos que la historia registra todo con números exactos, dice la carta. El 30 de abril, un grupo de comandantes de la Guardia Nacional y un grupo que sobrepasa a un centenar de comandos del SEBIN tomaron el distribuidor de Altamira, cerca de la base aérea La Carlota en Caracas, para manifestar su apoyo a Juan Guaidó. Horas antes, el entonces director de la policía, Manuel Ricardo Christopher Figuera, antes de emprender la huida a Colombia, había liberado de su casa por cárcel a Leopoldo López, el jefe del partido Voluntad Popular.
Más de una docena de oficiales, la mayoría comandantes y jefes de las unidades de las que se desempeñaban, participaron en ese día contra Nicolás Maduro. Y en otra de las noticias de Venezuela hoy, tensión entre Venezuela y Brasil por la orden del gobierno de Bolsonaro para que los diplomáticos chavistas abandonen el país en los próximos días. Conforme a publicación hecha en el periódico El Nacional, la tensión que existe entre Brasil y Venezuela se acrecentó en las últimas horas, luego de que el gobierno de Jair Bolsonaro hiciera el recordatorio a los diplomáticos del chavismo de que debían dejar el país antes del sábado y la dictadura de Nicolás Maduro reiterara que se negaba a hacerlo. El personal diplomático y consular de Venezuela en Brasil no abandonará sus funciones bajo subterfugios que son contrarios al derecho internacional. Así lo indica un comunicado que fue emitido por la Cancillería del chavismo y divulgado por las redes sociales por el ministro de Exteriores Jorge Arreaza. El régimen de Nicolás Maduro respondió de esta manera al recordatorio de Brasil que le hiciera el miércoles, en el que pedía a los diplomáticos del chavismo dejar al país antes de este sábado, según se había acordado en el pasado mes de marzo y las partes estuvieron de acuerdo. La dictadura de Nicolás Maduro sostuvo que las negociaciones previas que se han mencionado nunca fueron celebradas, por lo que considera la medida de Brasilia como presiones que son indebidas y que lo que hacen es pretender forzar la salida del personal diplomático y consular venezolano del país vecino. Se trata de una maniobra que lo que persigue es provocar el cierre técnico de las oficinas de los consulados de Venezuela en dicho país, luego de haber abandonado a sus propios compatriotas con el retiro del personal diplomático que fue hecho de manera unilateral por parte de Brasil en Venezuela, dice el escrito. El régimen de Nicolás Maduro indicó que en ningún momento había negociado con Brasil los procedimientos para declarar la inadmisibilidad de los agentes consulares y diplomáticos, así como el régimen derivado de la administración de las sedes consulares y la custodia de los archivos y de los bienes. Por otro lado, la dictadura criticó la gestión de Brasil frente al coronavirus y acusó a las autoridades de ese país de desatender a la comunidad de Venezuela que se encuentra allá. No conforme a las graves consecuencias que gracias a actitudes negacionistas está sufriendo el pueblo de Brasil, que es el que tiene el epicentro en Latinoamérica del COVID-19, el gobierno del señor Jair Bolsonaro pretende ahora sumar la desatención a la comunidad de Venezuela en Brasil. En contraste, la Cancillería de Brasil indicó el miércoles pasado que según lo que habían pactado anteriormente y que se había cumplido en marzo pasado, mediante lo cual ambos gobiernos comenzaron a retirar a su personal diplomático, los funcionarios de Venezuela antes del 2 de mayo tenían que abandonar el país. Así lo dijeron a agencia de prensa EFE fuentes diplomáticas de Brasil. Esta medida afecta a un total de 34 diplomáticos que hasta ahora están ocupando diversos cargos en la Embajada de Brasilia y en los 6 consulados que Venezuela tiene en Brasil. Del mismo modo, el gobierno de Jair Bolsonaro ha retirado gradualmente en Venezuela todos los diplomáticos de ese país, aunque ha aclarado que el personal local de la embajada, así como también los consulados, van a seguir atendiendo a la comunidad brasileña. Brasil desde hace 2 años se ha convertido en destino de decenas de miles de venezolanos que han estado escapando de la crisis política, económica y social de Venezuela. Según cálculos oficiales, desde el 2018 más de 70,000 venezolanos se han instalado en Brasil, donde son asistidos por varios programas de apoyo junto a organizaciones internacionales, sobre todo en el estado de Roraima, que hace frontera con Venezuela. Y finalizando esta emisión de noticias de Venezuela hoy, Irán rechaza acusaciones de Estados Unidos sobre ayuda al régimen de Nicolás Maduro a cambio de oro. Conforme a agencia de prensa EFE, Irán procedió a rechazar las acusaciones presentadas por Estados Unidos de que estaban ayudando a Venezuela a reconstruir la industria del petróleo a cambio de oro, y replicó que Washington lo que busca es descarrilar las relaciones comerciales entre ambos países. Elliot Abrams, el principal diplomático estadounidense para los asuntos de Venezuela, el jueves declaró que Irán está jugando un papel cada vez mayor en Venezuela. Estamos viendo a Irán enviando más y más aviones a Venezuela, particularmente en esta semana.
Creemos que se les está pagando con oro. Los aviones que vienen de Irán y que están trayendo cosas para la industria del petróleo están regresando con pagos en oro, afirmó Abrams. Estados Unidos ha impuesto sanciones a las exportaciones del petróleo de Venezuela hacia Irán, también a numerosos responsables del gobierno y militares de ambos países. Las acusaciones de Abrams son infundadas, dijo Teherán, sin contestar a lo relativo al pago en oro. Washington está intentando incrementar la presión sobre el gobierno de Venezuela e interrumpir el comercio entre Irán y ese país. Según Teherán, la política que está llevando a cabo la Casa Blanca respecto a Caracas ha fallado, incluidas las sanciones económicas, las amenazas de tipo militar y ahora una reciente de transición hacia la democracia en ese país. Lo que está haciendo Estados Unidos es intentar crear obstáculos a los planes que tiene Venezuela para reconstruir sus refinerías y producir productos derivados como la gasolina, que actualmente escasea a causa de las crueles sanciones impuestas por ese país. Así dijo el comunicado iraní. Irán es un aliado desde hace tiempo de Nicolás Maduro y su régimen, y además sus relaciones con Estados Unidos tampoco están bien, ya que también, al igual que la dictadura de Venezuela, han sido objeto de sanciones muy fuertes de parte de ese país. Amigos, y hemos llegado al final de esta emisión de Noticias de Venezuela hoy. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las próximas notificaciones de las noticias. Gracias por tu sintonía de siempre. Hasta el próximo video.